Hola, ¿qué tal a todos? Quiero grabar un vídeo para llevar a cabo una pequeña ceremonia, una pequeña ordenanza, entre comillas. Me explico. Bueno, yo no tengo mi propio canal de YouTube, tengo un canal privado, entonces espero que si esto llega a verlo alguien es porque otras personas que conozco que están en mi misma situación, más o menos, pues han tenido a bien compartirlo. Yo me llamo Juan Carlos, yo he sido mormón o miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solamente lo voy a decir esta vez el nombre oficial de la Iglesia. He sido mormón desde que tenía 14 años, casi 15. Ahora estoy a punto de cumplir 60, con lo cual estamos hablando de que hace ya 46 años que entré en la Iglesia mormona. Durante todo ese tiempo he sido un miembro muy integrado en la Iglesia. La Iglesia ha estado en toda mi vida, entonces he sido un mormón muy intenso. Yo desde joven voy a explicar un poco mi currículum, por decirlo así, en la iglesia, no para presumir de ello, sino especialmente pensando en los miembros activos que cuando están viendo canales de exmormones, pues a veces hacen comentarios de las cosas que se hablan que son un poquito ofensivos para la inteligencia humana. Es decir, yo he tenido algunas entrevistas con algunos canales y ha habido comentarios de esta persona nunca tuvo fe, nunca tuvo un testimonio, nunca entendió nada, y me parecen comentarios un poco estúpidos porque la trayectoria, yo me considero una persona normal, no es que sea súper inteligente, pero tampoco soy tonto, y he experimentado muchas cosas. Desde los 14 años que entré en la iglesia, mi juventud fue muy especial en la iglesia, tuve muchos buenos amigos, muy buenos tutores, muy buenas personas y familias que son una gran parte de mi vida. Y desde el principio estuve leyendo mucho, hablando mucho con mis amigos, con adultos, de doctrina de la iglesia, de muchas cosas relacionadas con la iglesia. Tuve muchas experiencias desde joven en cuanto a llamamientos. Enseguida, yo soy de España y me bauticé en una rama pequeñita, y entonces, al ser pocos los miembros, pues durante toda mi vida en la iglesia, ahora vivo en Estados Unidos desde hace 15 años, y durante toda mi vida en la iglesia, especialmente en España, pues todos participábamos mucho en los llamamientos porque no éramos tantos, ¿no? Como puede pasar aquí en Estados Unidos, especialmente en Utah, que es donde yo vivo. Yo vivo en el norte de Utah. Entonces yo desde pequeño tuve llamamiento de secretario de la rama, secretario del distrito, de aquella época, consejero del presidente de la rama, hice seminario, me gradué en seminario, estudié mucho en seminario, memoricé unas 120 escrituras, entonces aprendí muchas cosas. Yo conocía muy bien dónde estaba, vivía mucho la iglesia y me esforzaba mucho por ser un buen miembro de la iglesia. Luego serví la misión, después de hacer el servicio militar, me fui a la misión, creo que más o menos tenía 21 años cuando me fui. Tuve una misión de éxito, yo bauticé bastantes personas, serví en España, en el sur de España, en la misión de Sevilla, y fue una experiencia muy buena. O sea, realmente fue una experiencia muy buena. Yo lo hice porque quise y porque tenía un gran deseo de hacerlo, y la verdad es que tuve muy buenas experiencias en general. Luego me casé con mi esposa actual, de la cual estoy enamorado todavía y la quiero muchísimo. Tengo hijos, tengo nietos, tengo hijos muy especiales y nietos muy especiales, y tengo que agradecer que a mi esposa la conocí al final de mi misión, y luego después de acabar volví a Sevilla, ella es sevillana, y y nos casamos a los 7 meses más o menos de acabar yo la misión, y tenemos una familia muy especial, que estamos muy felices con nuestros hijos y muy felices con nuestros nietos, con nuestra vida juntos, y eso es una de las cosas que sí tengo que dar gracias a la iglesia, porque la conocí a ella gracias a ser miembro de la iglesia y de estar en la misión. Luego he servido en muchos llamamientos diferentes, en barrios, en ramas, en el Quórum de Élderes, en la obra misional, a nivel destaca, obra misional de barrio. Y en estos 46 años de miembro de la iglesia, más o menos unos 15 años repartidos en diferentes etapas, los serví
durante 5 ocasiones como presidente de rama y obispo. Es decir, que tengo una intensa experiencia para conocer la Iglesia y conocer cómo vivimos los miembros de la Iglesia. Listo para conectar. Serví tanto, disculpen, serví tanto en España, en diferentes ciudades, como también aquí en Estados Unidos, que fue mi último llamamiento como presidente de rama, aquí en donde vivo, en una rama hispana. Aquí estuve sirviendo la última ocasión 5 años, desde el año 2011 hasta el año 2016, que ya me relevaron cuando la rama se estableció en Barrio. Ya por aquella época tenía yo algunas situaciones de dudas y preguntas. En toda esa trayectoria ha habido cosas que yo he guardado desde que era jovencito en la iglesia y que han sido parte de preguntas guardadas en la estantería que muchos miembros tenemos, ¿no? Donde ponemos aquellas cosas que no entendemos, preguntas que son importantes pero que no tenemos respuesta, y las dejamos ahí guardadas para algún día tal vez conocer la respuesta, ¿no? Pero bueno, esto más o menos es mi experiencia en la iglesia. Yo no quiero entrar hoy en muchos detalles de muchas cosas. Lo que sí quiero explicar brevemente es la razón en general por la cual yo ya no estoy asistiendo a la iglesia no asisto desde el mes de febrero de este año, del 2024. Ya no he asistido ninguna vez desde esa fecha. Desde entonces estuve un tiempo, más o menos un año y medio aproximadamente, asistiendo no regularmente. Mi esposa ya dejó la iglesia en el año 2021, más o menos, a finales del verano aproximadamente, o en el verano de 2021. Gracias a ella yo la respeté mucho cuando ella me dijo que iba a dejar de asistir a la iglesia. Ella me estuvo comentando muchas de las cosas que estaba conociendo, especialmente enfocadas en la poligamia, que esa fue su gran cuestión, ¿no? desde muchos años atrás. Y a mí el ir conociendo cosas que ella me iba contando me hicieron encender algunas alarmas. Yo defendía a José Smith cuando hablaba con ella, teníamos conversaciones tranquilas, sin problema. Esto no causó ningún problema en nuestro matrimonio, pero sí me fue diciendo cosas que yo empecé a pensar, y además cosas que me las decía mostrándome evidencia documental e histórica de la iglesia y de miembros de la iglesia de la época de la restauración del siglo XIX, cosas que eran reales y que yo no conocía y que me estaban empezando a plantear algunas cuestiones. Entonces yo empecé a investigar también por mi cuenta, además de lo que ella me estaba contando, y llegó un momento. Yo iba defendiendo a profeta José Smith, que es principal. Si el profeta José Smith no fue tal, esta iglesia no tiene sentido, desde el punto de vista de decir que es la iglesia de Jesucristo, que se restauró y que Él es el que la dirige. Entonces, al tener esas preguntas que me iban surgiendo por cosas que yo desconocía después de tantos años de una vida entera en la iglesia, pues empecé a hacerme planteamientos de qué es lo que estaba pasando, y empecé a investigar en otros aspectos mucho más allá de la poligamia. En resumen, porque si entramos en detalles, yo podría hablar durante horas de muchos temas diferentes que he estudiado. Mi misma actitud de investigación, de querer saber qué tenía cuando conocí la iglesia, es la que yo sigo siendo el mismo, evidentemente con más experiencia, con más madurez, espero. Y claro, en mi carácter está el deseo de investigar cuando algo es importante, pues yo es lo que he estado haciendo y tocando muchos temas diferentes. Mi conclusión: la historia que yo conocí, por la cual yo sentí emociones que me enseñaron que esas emociones eran parte de una revelación del Espíritu Santo, una forma en la que me testificaba que la iglesia era verdad, pues todas esas emociones basadas en la historia que yo conocí de la iglesia, resulta que toda esa historia es una historia ficticia. José me existió, evidentemente, y Brigham Young y todas las personas que conocemos, pero históricamente el relato no es así, es muy diferente. Y sin querer entrar en detalles, hay dos cosas que yo destacaría. Una es que la cronología de la historia, si colocamos la historia de la iglesia en una línea de tiempo, la cronología es muy diferente. Según yo sé ahora, por todo lo que he investigado, con muchísima documentación de la iglesia
y de personas que han investigado la Iglesia, que han sido miembros y que algunos que han seguido siendo miembros después, pues toda la historia de la Iglesia no empieza según se cuenta, empieza realmente con el asunto del Libro de Mormón, que evidentemente yo ya no creo que fue un libro traducido de planchas de oro, ni muchísimo menos. De hecho, las planchas de oro ni siquiera seguramente han existido, por no decir seguro. Y a partir de lo que empezó José Smith, que era un buscador de tesoros no muy honesto, que tuvo muchos problemas con la ley y con muchas personas de su vecindad, que engañó a gente, por lo cual fue a juicio y fue sentenciado culpable, y por diferentes cosas que estuvo haciendo con este tema, pues al final decidió pues llevar adelante una historia en la que decía que había encontrado unas planchas y que esas planchas se las mostró un ángel. Se nos cuenta una historia ahora que yo la he enseñado como misionero y la he enseñado en muchas clases y a muchas personas, en la cual se dice que él tuvo la visita de un ángel y que el ángel le mostró un lugar donde estaban unas planchas. Todo eso no fue así según los relatos escritos, fue todo a base de magia y de supersticiones, y todo a base de ser guiado con una piedra vidente que la Iglesia ya reconoce desde hace ya años que esa piedra existe, y de hecho la tiene en su poder, y tiene fotografías de esa piedra en el Museo de Historia de la Iglesia, en la manzana del templo en Salt Lake City. Yo los he visto, y esa iglesia empieza a desarrollarse a partir de José Smith, que era una persona muy carismática, una persona que tenía mucha capacidad para poder imaginar cosas, y todo eso está documentado. Y a partir de ahí pues empezó a crearse una historia en la que el Libro de Mormón está, digamos, en el punto de partida, y luego van surgiendo cosas que nosotros hoy damos por natural, de forma natural, que sucedieron en un orden cronológico y que fueron totalmente originales, pero ni el Libro de Mormón, ni la idea de unas planchas con escrituras, ni la idea de la primera visión, porque hubo muchos casos en su época de personas que decían que habían recibido visiones parecidas, ni el tema del sacerdocio, etcétera, etcétera, ocurrió tal cuando lo cuentan, sino que en el tiempo, en los años sucesivos, incluso después de que José Milla restauró la iglesia en 1830, que organizó la iglesia, para ser realista, pues esas cosas de las que nada se sabía, la primera visión, la restauración del sacerdocio, luego fueron incluyéndose en la historia y colocándose en fechas anteriores, la primera visión, por ejemplo, y en fechas mezcladas, como la restauración del sacerdocio, aunque aparecieron muchísimo después, muchos años después de cuando se dice que sucedieron en la historia oficial de la Iglesia. En definitiva, hay una historia inventada. Esta es la parte cronológica, que es la primera parte que he dicho antes, y la segunda parte, o el segundo punto de esto, es que la historia real de la Iglesia es tremendamente oscura y tenebrosa, diría yo. O sea, yo he pasado momentos en los que he sentido angustia al conocer los hechos, y como digo, hay muchísimas cosas que se pueden decir, pero un detalle que no sé si alguien habrá pensado en eso, pero esa gran defensa y ese gran aprecio por los lamanitas, según el Libro de Mormón, que curiosamente el Libro de Mormón no era un libro que se usara para enseñar. José Smith apenas lo usaba en sus enseñanzas en la iglesia, ni los siguientes profetas de Brigham Young casi tampoco. Pero se hablaba mucho de salvar a los lamanitas, y es curioso que para poder ubicarse aquí en Utah los pioneros, históricamente registradas varias masacres que hicieron hacia los indios para poder expulsarlos de las tierras y quedársela a ellos. Esa era la muestra de amor tan grande para salvar a los lamanitas, ¿no? Y son cosas espeluznantes, y son hechos reales, históricos, que han sucedido y que están documentados. Y parece mentira que eso viniera de supuestos líderes, profetas y líderes de la iglesia, que se hace llamar la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Al final, aquí hay una situación en la que hoy día se saben muchísimas cosas de la realidad de la Iglesia. La Iglesia ya ha reconocido varias en sus ensayos, que se pueden ver en la aplicación de las Escrituras, con los ensayos que hay editados allí. Están ahí, se pueden encontrar, pero hay que ir a buscarlos. Y en definitiva, lo que yo pienso, ya digo, sin entrar en detalles específicos en esta ocasión,
pero al final la iglesia se está enfrentando a sí misma. Todo esto a veces se piensa, los miembros de la iglesia que se van, que van en contra de la iglesia. Nosotros, yo digo nosotros, hablando de todos aquellos que hemos sido miembros, algunos ya no lo son, yo lo sigo siendo oficialmente, mis registros siguen estando en la iglesia. Pero esto no es una cuestión de que somos personas resentidas, que estamos hablando en contra de la iglesia, no es nada de eso. Simplemente estamos dando a conocer cosas que son de la iglesia. Y aquí el problema real es que la iglesia se enfrenta a sí misma. Y es una lucha que se ve reflejada en la forma de actuar hoy día. Sin hablar tampoco de muchas cosas, pero detalles, por ejemplo, los templos que se están construyendo hoy día son... Los templos es un tema muy largo de hablar también. Ya que lo he mencionado, yo soy una persona, un miembro de la iglesia que recibió las ordenanzas del templo cuando los castigos eran parte de las ordenanzas del templo. Yo sé que hay miembros que piensan que eso no ha existido, sí que ha existido. Y de hecho hoy día lo explico en una entrevista, en un par de entrevistas que tuve con un par de canales, con el canal Ex Mormones y con el canal Hablemos. Y explico de que todavía hoy día los símbolos que se usan en el templo, que se hacen en la ordenanza de la investidura, todavía existen los símbolos que están relacionados con los castigos. Lo que pasa es que el último paso, que era el castigo en sí, es lo que se quitó, ¿no? Pero lo que antecedía a ese momento sigue existiendo en el templo y se sigue haciendo, aunque los miembros no lo saben, pero se sigue haciendo. Y lo que estaba diciendo, la iglesia se enfrenta a sí misma. Y no es una cuestión de que haya personas hablando mal de la iglesia, es que la iglesia tiene su propia historia, a la cual ha tenido que reconocer un poco porque se está dando a conocer gracias a la tecnología actual, a internet y a muchas investigaciones que se han hecho desde hace muchos años atrás. La iglesia tiene una de las losas que más seguramente le pesan, porque son las que tienen más evidencia accesible, que es el libro de Abraham, en la Perla de Gran Precio, que es un libro en el cual se basó mucho la doctrina de no dar el sacerdocio a las personas de color, y también en ese libro se basan mucho las enseñanzas que se dan en el templo, y en cambio se sabe que es un libro que fue totalmente inventado por José Smith, que él decía que ese pergamino que él compró a esta persona que lo llevó por su área en aquella época, en el siglo XIX, estaba escrito directamente por Abraham, lo cual, si hubiera sido cierto, hubiera sido un hallazgo arqueológico increíble. O sea, si hubiera sido verdad que ese libro estaba escrito por Abraham, arqueológicamente hubiera sido una maravilla. Eso se hubiera hablado y se hablaría todavía, ¿no? Porque hubiera sido algo tremendamente valioso. ¿Qué va? Todo mentira. Son pergaminos que pertenecen a una ceremonia de enterramiento, o son funerarios, y los facsímiles que él copió y que se conservan hoy día, que copió de su propia mano, tienen relación con los textos que se mantienen en el pergamino que tiene la iglesia actualmente. Y, en fin, esa es una de las muchísimas cosas de las que se podría hablar. Y lamentablemente uno tiene que aguantar a los apologistas de la iglesia, y digo aguantar porque y en los ensayos se puede ver si uno los analiza con la mente abierta, que la manera de intentar justificar todo esto es vergonzosa. O sea, es una ingeniería mental increíble para intentar buscar explicaciones a algo que no lo tiene. Que cuando tú ves las cosas como son, como han sido y como están argumentadas por documentos verídicos, por ciertos y por mucha evidencia, parece mentira que muchas personas tengan esa situación de querer justificar lo injustificable, ¿no? Con razones que llegan muchas veces al absurdo. Pero bueno, dicho esto, antes de hacer mi simbolismo, también quiero decir cómo me siento al no estar en la iglesia, muy rápidamente. La transición es muy difícil, es muy dura, porque toda tu construcción de vida se cae, porque la iglesia mormona es una iglesia que es muy, muy demandante. Y entonces nuestra vida está muy integrada en la iglesia, o mejor dicho, la iglesia se integra en cada parte de nuestra vida, y al estar viviendo así durante muchos años, todas las cosas que tú crees, que tú aprendes, las pasas por el filtro de la iglesia. La iglesia realmente se convierte en un centro de censura, y todo lo que tú descubras, aprendas, opines de diferentes temas, sin darte cuenta, estás aplicando el filtro de la iglesia, la censura de la iglesia, para ver
si eso es aceptable o no. Entonces es una forma de vivir muy, muy dependiente. Romper con eso pues te crea una situación pues es muy, muy traumática, la verdad. Se pasa muy mal, se pasa un proceso de duelo con todos sus pasos. Al principio tienes una situación de negación, que yo la tuve, especialmente cuando mi esposa me iba mostrando las primeras cosas que fui aprendiendo de la historia real de la Iglesia. Yo sé que hay personas que se niegan, que se cierran a eso, que no quieren, que su negación se hace, yo diría que crónica, y yo entiendo que es muy difícil, pero cuando algo tan importante como ha sido por uno la Iglesia, cuando tú estás teniendo información que es comprobable de que esa historia no es tal cual te la han contado, por favor, por lo menos accede. Yo sé que es muy difícil, y bueno, si algunas personas quieren seguir con esa negación y porque viven una vida que les gusta en la Iglesia, pues vale, ¿no? Pero me parece penoso. O sea, aunque yo lo puedo respetar, pero tengo que decir que es penoso, porque es algo irreal. Es como si un niño quiere vivir toda su vida creyendo en Santa Claus, después de que sus padres ya le dicen que no existe realmente. Santa Claus le dio, o los Reyes Magos, o le dio experiencias muy bonitas, en Navidad especialmente, de mucha ilusión por los regalos y tal, pero una vez que le dicen que eso no es cierto, se pasa, es un momento difícil, pero bueno, se asume. Pero hay personas que en la Iglesia sufren ese efecto, ¿no? Sino que continúan creyendo en todo esto a pesar de que está demostrado que no es verdad. Continúan creyendo porque es un vínculo muy cerrado, pero para personas adultas no, yo creo que no es sano. Mentalmente y emocionalmente no es sano. Sé que es muy difícil la transición, pero no sé qué es peor, francamente, porque al fin y al cabo es vivir una mentira de forma consciente. Dicho esto, yo desde que no estoy en la Iglesia, una vez pasado ya esa transición, la verdad es que me siento mucho más en paz que antes. Toda esa paz que se supone que la Iglesia me iba a dar, que a cambio me dio muchos momentos de estrés por mis llamamientos y demás, pues la verdad es que la he conseguido después de salir de la Iglesia. Las personas, cuando nos vamos, y esto es algo que pasa en general, no juzgamos tanto a la gente por su forma de pensar, de vestir, de hablar, de lo que sea, de donde sean, de su raza. Y dejamos de juzgar a la gente, al contrario, procuramos ver en las personas realmente el valor que tienen. Se crece mucho más, porque al cortar la censura uno puede aprender de muchas cosas. Y es tremendamente enriquecedor, de verdad. Mi día a día actualmente es mucho mejor. Yo tengo más alegría, sigo haciendo mi trabajo, sigue siendo el mismo que antes, y no es un trabajo que es que me guste, ¿no? Pero me siento mejor en mi trabajo, enfrento mejor el día a día, tengo más ganas de aprender. De hecho, estoy haciendo cursos por cuestiones de trabajo y emprendimiento personal. Tengo conversaciones con mi esposa increíbles de muchos temas, y avanzamos y crecemos juntos, y nos sentimos libres de tener que estar pasando todo por la censura de la Iglesia para ver si esto es bueno o malo, cuando te das cuenta de que la Iglesia no tiene ni la más remota idea de muchas cosas, ¿no? Y de muchas cosas fundamentales de la vida. Yo sé que puede sonar fuerte, pero a nivel comparativo yo lo puedo verificar. Yo me di cuenta que, por ejemplo, la Iglesia realmente no tiene mucha idea de lo que es la vida después de que uno muere. Por ejemplo, hoy día hay hasta científicamente mucha más evidencia, y es muy poquito todavía, pero hay mucha más evidencia certera de lo que la Iglesia puede mostrar, ¿no? Hablando así, sin entrar en los temas. Yo sé que pueden ser temas que dan mucho para hablar. En definitiva, me siento más feliz, me siento más pleno y más enriquecido. O sea, esa es la verdad. Y si se quiere tomar como un testimonio, pues que así sea. Y yo, si tengo que decir, si las emociones que traen paz, que traen alegría, que traen gozo, vienen del Espíritu, pues yo tendría que decir, desde ese punto de vista, tengo que decir que entonces todo esto que estoy sintiendo mucho más ampliamente que cuando estaba en la Iglesia, pues viene del Espíritu. Interesante, ¿no? Es curioso, pero es la verdad. Y no estoy pecando ni nada. O sea, yo no estoy haciendo nada que yo no hacía antes. Lo digo para aquellos que piensen, los miembros se van de la Iglesia para pecar. Eso son tonterías. Esos son que pueda haberlos. O sea, yo no digo que no los haya, pero en general esos son ideas que ya están introducidas en la forma de pensar en una Iglesia, que te dice lo que tienes que pensar, cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas a todas las preguntas, y lo que tienes que pensar cuando un miembro se va de la Iglesia, ¿no? Hay cierto tipo de
de consecuencias ya prescritas y esas son las que uno cree, ¿no? Y se dicen sin pensar, y se dicen, que me digan a mí una persona con tanta experiencia en la iglesia, que lo ha vivido tanto, después de más de 40 años, que yo nunca he sabido, como me han dicho, que no he entendido nada, que no es, por favor, un poquito de madurez, ¿no? Intelectual. Yo lo que sí les digo a las personas que tienen esa tentación de esos pensamientos es que investiguen y que usen su capacidad que Dios les ha dado para pensar por sí mismos, cosa que anula la iglesia de una manera increíble, la capacidad de pensar por sí mismos, que la usen porque todo está documentado de una forma rigurosa y de una forma fiable y hay que buscar, y hay que investigar y hay que ser coherente con, no sé, con la madurez, con la responsabilidad que uno pueda tener y con la vida también, ¿vale? Bueno, esta ceremonia que voy a hacer, a algunos no les va a gustar, pero la tengo que hacer porque es algo que lo he pensado hace un tiempo y lo necesito. Esto es un vídeo, una parte cortita de la conferencia de octubre del día, no sé en qué día estamos hoy. Hoy es lunes, bueno, esto es de ayer, la conferencia de octubre, creo que fue el día 6 de octubre, el domingo, del sábado, perdón, es la primera sesión del sábado por la mañana. Al principio voy a hacer esto, ¿vale? Un poquito de paciencia, lo voy a poner en marcha y lo voy a llevar a cabo. Hermanos y hermanas, ahora tendré el privilegio de presentar a las autoridades generales, a los 70 de área y a los oficiales evidentemente esta es de la Iglesia el momento de los sostenimientos en la conferencia general. Les agradeceríamos que expresen su voto de la manera conocida donde quiera que se encuentren. Yo me encuentro en casa, aunque es en diferido, pero para mí es simbólicamente es como si fuera actual, como si fuera ahora. Con su presidente destaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Opuestos, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin. Esta era mi ceremonia. Yo tenía que levantar mi mano votando en contra, porque no creo que, ni muchísimo menos, que el presidente Nelson, el presidente Oaks y el presidente Eyring y todos los demás apóstoles sean apóstoles verdaderos de Jesucristo, porque yo no creo, casi diría que sé que esta no es, la iglesia mormona no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia mormona se fundó con principios que estaban totalmente, con acciones que estaban totalmente en contra de los principios y de los mandamientos más importantes del Evangelio. Y ahí entran cosas tan duras como el adulterio, como la mentira, como la falsedad, como el asesinato. Y habría mucho que hablar sobre todo esto, pero existe la evidencia de que fue así. Y una iglesia que está fundada bajo lo peor que el ser humano puede hacer, no puede llamarse la iglesia de Jesucristo. La iglesia mormona no merece usar el nombre de Jesucristo en su nombre oficial. Lo tienen porque hay libertad para hacerlo, pero no lo merece. Y esas son las cosas que yo quería mostrar y he hecho evidente que voto totalmente en contra en sostener a estos hombres como profetas, videntes y reveladores, porque no lo son. Gracias a todos por la paciencia de haber escuchado esto. Espero que pueda llegar. Un saludo. Y aquel que quiere realmente conocer dónde está metido, tiene que hacer un esfuerzo y tiene que buscar e investigar. Saludos.